Padre bendito de gloria, en tus manos ponemos tu palabra, Padre, que sea tu espíritu, Señor, revelándola, precioso Dios, a nuestro espíritu, Padre bendito de gloria, limpia nuestro entendimiento, quita cualquier preocupación, cualquier cosa que pudiera estorbarnos, remuévela, Padre, para que tu palabra, precioso Dios, penetre hasta lo profundo de nuestro ser y haga, Señor, lo que quiere hacer. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo se lo pedimos, Padre. Cancelamos la distracción, cancelemos cualquier cosa que venga a estorbar en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, vamos a dar inicio a este sermón. Bueno, no sermón, ¿verdad? Porque sermón se oye muy feo, parece como que lo van a regañar a uno. A esta palabra. Leyendo Josué 24:19 y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la palabra dice: Entonces Josué dijo al pueblo: No podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo, Dios celoso, y no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Mire qué palabra tan tremenda le dio Josué al pueblo. ¿Qué les estaba diciendo? Que Dios no iba a tolerar el pecado. Y a nosotros eso como que se nos olvida, ¿verdad? Como que no pensamos en esas cosas de que Dios es un Dios santo. Y para poder acercarnos a Él tenemos que despojarnos de todo aquello que es pecado. Y a veces pensamos que si no me miran los demás, entonces quiere decir que ya Dios no me miró. Pero sí, Dios nos está mirando todo el tiempo. Ese es el problema. Tenemos como introducción, la palabra santidad significa perfecto, libre de toda culpa. La santidad de Dios exige sumisión, obediencia y adoración. Dios es santo y su santidad la podemos ver en dos formas. La santidad es un don del Espíritu de Dios. Vemos Salmos 119, versículo 9, y nos dice en la traducción lenguaje actual: Solo obedeciendo tu palabra pueden los jóvenes corregir su vida. Mire, solo con obedecer la palabra se puede corregir la vida. Y a veces queremos corregir la verdad como con la chancla, ¿verdad? Queremos que los niños entiendan con la chancla, queremos que entiendan, a veces, si te portas bien, te doy esto. Y estamos coaccionando al niño, ¿verdad? Y entonces, una vez me dijo una niña, le dije, vamos a estudiar esta lección. Dijo, pero ¿qué vas a dar al que termine primero? Y le dije, no se trata de que termine primero, se trata de que vamos a aprender la lección. No, dame algo, dice, para que me emocione siquiera, dame algo, lo que sea, pero dame algo, dice. Porque estamos tan acostumbrados a coaccionar, ¿verdad? Que dame algo para poder yo hacer esto. Y eso no es lo que corrige. Lo que corrige es la palabra de Dios. Eso es lo que nos va a ir dando forma. Y nosotros que ya llegamos, a encontrarnos con el Evangelio ya en nuestros años ya más grandes, ¿verdad? Más fuertes. Es más difícil corregir el carácter, corregir el temperamento, corregir aquellas áreas donde estamos con esos mecanismos de defensa tan pronunciados, tan fuertes, esas fortalezas que son como las de Jericó, ¿verdad? Que bien gruesas y todo. Corregir o derribar las resistencias. Porque a veces le está uno diciendo algo a alguien y aunque la otra persona sepa que es verdad, está con su resistencia. Pero, y siempre está ahí porque la resistencia no quiere aceptar la verdad que es la palabra. Y entonces necesitamos corregir todo eso, ¿verdad? Para que el Señor pueda deshacer los argumentos de nuestra mente y podamos darle lugar a que seamos corregidos por el poder de la palabra. Nos cuesta entender o creer que un libro de estos tiene el poder para corregirme. Y muchos dicen, no, pues si mi padre y mi madre no pudieron conmigo, yo voy a seguir haciendo así hasta que me muera. Pues sí, porque tiene esa manera de pensar. Se ha puesto en esa idea y entonces esa idea lo va gobernando y sí, así va a seguir toda la vida, sufriendo, porque a quién le gusta portarse mal. Y no diga usted portarse mal, ¿cómo los demás se acercan a él? Con miedo, ni se quieren acercar. ¿Por qué? Porque tienen miedo que cómo va a reaccionar. Y eso no nos gusta, no nos agrada. Quisiéramos ser un pan dulce, ¿verdad? Para todos, pero nosotros necesitamos aprender que es la palabra la que nos va dando forma. La palabra va quitándonos todas aquellas
mañas que venimos cargando, todas aquellas cosas, esa forma de mirar las cosas de un lente que no es la palabra de Dios. Porque miramos las cosas desde nuestro punto de vista, pero ¿qué dice la palabra de Dios referente a aquello? ¿Qué es lo que está diciendo? Y ahí es donde fallamos, ¿verdad? Porque creemos que porque yo digo así, así debe de ser. ¿Qué dice Dios? Eso es lo más importante. ¿Qué es lo que Dios dice de aquello? Y entonces cuando yo voy a buscar lo que Dios dice sobre aquello y empiezo a ponerlo por obra, empiezo a caminar en aquello, empiezo a hacer lo que dice la palabra, mire, al principio cuesta. Porque arrancarse el orgullo cuesta. Pero va uno caminando ahí y le empieza, mire, a entrar un fresquecito, así un a gusto, una alegría por dentro. ¿Por qué? Porque le está dando lugar al Espíritu de Dios que trabaje en uno. Mientras uno sigue queriendo hacer su voluntad, el Espíritu de Dios no puede trabajar. Porque somos nosotros y ya no está que, como el canto era que ya no vivo yo, no, seguimos viviendo nosotros. Y entonces Cristo no puede vivir en nosotros. Porque somos nosotros los que estamos viviendo ahí y no le damos lugar. Y necesitamos darles espacio, darles el lugar para que nos corrija. Y entre más leamos la palabra, entre más entendamos lo que nos está diciendo y lo pongamos por obra, más rápido va a ser el proceso, más rápido vamos a empezar a ver la victoria del Señor en nuestras vidas. El punto número 1, la palabra santidad significa ser perfecto, libre de toda culpa. Mire qué tremendo. La palabra santidad significa ser perfecto y libre de toda culpa. Y yo digo, a veces nosotros no entendemos lo que es realmente, ¿verdad? Y no, porque no lo pensamos. ¿Qué quiere decir esa palabra? Imagínese, libre de toda culpa. Perfecto. No porque seamos perfectos nosotros, que no nos equivoquemos, no hagamos, no. Perfectos somos. ¿Sabe por qué? Porque la sangre de Cristo nos cubre y nos protege. Es la sangre de Cristo la que nos hace perfectos. Porque cuando cometemos un error, nos arrepentimos rápidamente. Y vamos y pedimos perdón. No estamos planeando hacer el mal. Porque ya cuando uno está pensando en algo y lo está cavilando y ahí está, eso ya no es que fue algo imprevisto, pecó por error, ¿verdad? No, ahí ya lo planeó. Lo fue planeando y lo fue planeando. Por eso esos pecados que planeamos nos cuestan más alejarnos de nosotros. Pedimos perdón y no se van tan rápido, no se rompe tan rápido porque hicimos pacto con el poder de las tinieblas. ¿Cómo lo hicimos? Pensando en aquello, pensando en aquello. Entonces, entre más estábamos pensando en aquello, más nos estábamos atando al poder de las tinieblas. Y el poder de las tinieblas, mira ahí con el cordoncito, jalándonos más, hasta que ya nos estábamos ahogando. Pero cuando es que por una equivocación, ¿verdad?, decimos una palabra incorrecta o algo, y ay, Señor, perdóname porque dije algo que no debía de haber dicho. Entonces, esos son pecados involuntarios. No es que uno los meditó para hacerlos, sino son involuntarios. Y de esos, el Señor nos libra más rápido. Porque no hay atadura. Pero los otros que hemos meditado y hemos ido haciendo conforme lo que íbamos meditando, esos, mire, ataduras van, y para romper todo eso, cuesta. Tiene que ayuno y oración, no hay de otra. Porque hay que quebrantar el hombre fuerte que está operando ahí. Para darle lugar al Espíritu de Dios, que Él venga y nos libere. Y necesitamos ese quebrantamiento, porque de otra manera es bien difícil que podamos avanzar. Todos los demás están contentos, felices, adorando al Señor, y nosotros estamos ahí nomás mirando para todos lados, nada, ¿verdad? Y todos dicen, está cayendo un aguacero de las bendiciones del Señor, y si ni rocillito me cae. ¿Por qué? Porque estamos estorbados espiritualmente. La santidad no está ahí, ¿verdad? Y la palabra nos habla bien claro sobre ello. En Salmo 139, versículo 23, nos dice la palabra del Señor. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Y el 24 dice, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Mire qué bonito. El salmista ahí rogándole al Señor que lo probara, que lo examinara,
que buscara dentro de él a ver si todavía había pecado en él. Porque él no quería, mire, estar separado de Dios ni un instante. Y sabe una cosa, que cuando nosotros estamos como pendientes, sí puede ser pendientes o alertas a que nada venga a separarme de la presencia de Dios. Eso nos ayuda a caminar en la santidad. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo estoy pensando, eso a mí me puede sacar de la presencia del Señor, yo no lo quiero. Eso a mí me puede estorbar que mi comunión con Dios, yo no lo quiero. Y me estoy apartando de todo aquello que me va a llevar por el camino equivocado. Por eso había un canto que decía, cuidadito mis ojitos al mirar, no sé si ustedes se acuerdan de ese canto. Cuidadito mi boquita al hablar. Cuidadito mis oíditos en oír, decía, el canto era de los niños, ¿verdad? Pero ellos se lo aprendieron cuando eran chiquitos. Pero es muy cierto. Cuidadito, ¿verdad? Nuestra boca lo que habla, cuidadito nuestros ojos lo que miran, cuidadito nuestros oídos lo que oyen, cuidadito nuestras manos lo que tocan. Y debiéramos de estar pendientes de eso. Cuidar todo eso, ¿verdad? Para que caminemos en el camino correcto, en el camino que Dios quiere. Santidad es ser devoto, puro, separado, consagrado para Dios, mire. Apartados para Él. Filipenses 2:14 nos dice, haced todo sin murmuración y contiendas. Versículo 15, para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como lumbreras en el mundo. Mire, ¿cómo debemos de ser? Mire, qué clarito dice, y tenemos que ser irreprensibles, sencillos, que no haya nada de soberbia en nosotros. Para poder que podamos estar sin mancha, tenemos que caminar así, sencillos, no tenemos que estar ni preocupados. Mire que tanto make-up me eché ahora, ¿verdad? Sencillos, dice la palabra. Más bien preocupados cuánto tiempo pasé a los pies del Señor. Eso es lo que más nos debe de preocupar. Santidad es sinónimo de piedad, es un estado de limpieza, de pureza espiritual, es una condición de sagrado que hace referencia a que la persona es bondadosa y no tiene culpa alguna, mire. O sea, una persona, se puede ver en la una persona que hay santidad, ¿verdad? Si es bondadosa, si es sencilla, si es piadosa, pero una persona que dice que es muy santa, pero camina en diferente, no puesta, orgullosa y todo lo demás, ahí como que no, ¿verdad? Como que choca una cosa con la otra. No está claro. Levíticos 20:26 nos dice la palabra del Señor. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Mire, ¿qué es lo que hizo el Señor? Nos ha apartado de los pueblos. Entonces, ¿por qué yo quiero seguir siendo igual que los del pueblo? Si Él nos apartó con llamamiento santo, imagínese. Entonces, ¿por qué yo quiero seguir comportándome como ellos? ¿Por qué yo quiero seguir siendo como ellos? Si el Señor me ha apartado. Ya no puedo seguirme mezclando como con la gente que antes me mezclaba con aquellos que no buscan a Dios. ¿Por qué? Porque Dios me apartó. Y si yo no valoro eso, mire, por más que la persona, ya conociendo del Señor, se aleja y se va otra vez al mundo, dentro de esa persona hay un vacío grande, un dolor, un sufrimiento, porque está deseando regresar a las cosas de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el alma que está dentro de ella, el alma está gimiendo, porque el alma sabe si esa persona muriera en ese tiempo, va a ir a dar a dónde. El alma sabe a dónde va a ir y el alma no quiere eso. Entonces, por eso el alma quiere que regrese la persona a las cosas de Dios, porque ahí se siente tranquila, ahí se siente segura. Porque ahí sabe que si la persona se fuera a ir, Dios va a venir por ahí y se lo va a llevar. Y no va a haber pérdida. Pero del otro modo se siente inquieta, se siente ansiosa, se siente insegura,
se siente preocupada, angustiada. Y se llena, ¿verdad? Pues se puede llenar con alcohol, con drogas, con fiestas, con todo eso, ¿verdad? Correr para acá y correr para allá, hacer diferentes cosas, entretenimientos y todo lo demás. Pero ese vacío, cuando llegamos ahí a acostarnos, ¿verdad? Cuando vamos queriéndonos quedar dormidos, ahí está el vacío. Y no lo podemos quitar con nada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar al Señor. Porque Él ya nos apartó y no vamos a poder vivir una vida tranquila allá. Y entonces, si ya sabemos que cuando andamos allá nos sentimos mal, mejor regresemos nosotros nos sentimos bien. Y dejemos de una vez de estar anhelando lo que no es para nosotros. Porque ya Dios nos apartó, nos sacó de aquella condición. Hace mucho tiempo alguien me preguntó y me decía, ¿pero por qué yo tengo que sufrir tanto por él? Nada más por estas personas. Y le decía cuánto sufrió Cristo por ti. Y luego me decía, no, pero mira, el Señor es el Señor, pero yo tengo que sufrir nada más para que ellos sean salvos. Le dije, bueno, es que Dios te escogió. Dios pudo haber escogido a cualquiera de ellos, pero te escogió a ti. ¿Pero por qué a mí? Porque a Él le plació. Mira qué privilegio tan grande que te escogió a ti. Mira tu familia qué tan grande es. Y Él te escogió a ti. Y se quedaba, pero como que al rato no la convencía un ratito y al rato seguía desconvencida. Así que necesitamos entender eso, ¿verdad? Dios nos escogió. Y si Él nos escogió es porque tiene un propósito divino en nosotros y nosotros lo único que tenemos que hacer es alinearnos a Él para que Él pueda cumplir su propósito y hacer lo que Él anhela, lo que Él desea. Santidad es separar, poner aparte o dedicar algo o a alguien. Es una cualidad que se refiere a la actitud y al estado mental en el que ciertas actividades y pensamientos se rechazan para acercarse a Dios. Mire qué tremendo. Es una actitud mental donde ciertos pensamientos y cosas que vamos a hacer, si no le agradan a Dios, nosotros los rechazamos. ¿Por qué? Porque no queremos perder comunión con Dios, porque queremos estar cerca de las cosas de Dios. Aunque miren, nos digan santurrón, aunque nos digan lo que nos digan, estamos buscando del Señor y eso es lo que más nos debe de importar a nosotros. Es lo que debe de llenar nuestro corazón de gozo y alegría, porque nosotros no perdemos esa cercanía con Dios. Y no que por un plato de lentejas como Esaú, ¿verdad? Vamos a cambiar lo que Dios nos ha dado. No. En 2 Corintios 7:1 nos dice la palabra del Señor, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Mire, ¿dónde se perfecciona la santidad? En el temor de Dios. Cuando tenemos temor de Dios, tenemos respeto por Dios, no queremos lastimar su corazón. Y entonces, ¿qué hacemos, verdad? ¿Aquello no le gusta a Dios? A mí tampoco me gusta. ¿Aquello le agrada a Dios? A mí también me gusta. ¿Y por qué? Porque estoy caminando en el temor de Dios. Tengo respeto por Él. Y no voy caminando en lo que yo quiera, en lo que yo diga. Punto número 2. La santidad de Dios exige sumisión, obediencia y adoración. Esas tres cosas son parte de la santidad de Dios. Si nosotros no somos sumisos a la palabra de Dios, ya no hay santidad en nosotros. Si nosotros no somos obedientes a la palabra de Dios, tampoco hay. ¿Por qué? Porque somos desobedientes, ¿verdad? Y imagínense que en alguien que es desobediente va a haber santidad. No hay ahí, ¿verdad? Y si cuando en nosotros hay sumisión y obediencia, eso nos lleva a la adoración a Dios. Porque cada vez que estamos haciendo lo que a Dios le agrada, cada vez que nos negamos a hacer lo que a Dios no le agrada, nosotros estamos adorando a Dios. Esa es una especie de adoración en todo tiempo y en todo momento, donde quiera que vayamos. Por eso había un canto que me gustaba mucho que decía o dice que yo soy una alabanza caminando, ¿verdad? Que eso debiéramos de llegar a ser, una alabanza caminando, adorando al Señor donde quiera que vayamos, con nuestros hechos, con nuestros pensamientos, con todo lo que somos. No solo de canto, ¿verdad? Sino que también en todo lo demás. En 1 Corintios 3:16 nos dice la palabra del Señor, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y eso es una de las cositas que a veces como que se nos olvida, ¿verdad?
que ya no nos pertenece. Mire, algo bien tremendo. Nosotros decimos, es que yo me gobierno a mí misma, yo dispongo de lo mío y todo eso. Pero realmente nosotros nunca nos hemos pertenecido. Dios nos dio, por su infinita misericordia, nos dio voluntad para que decidiéramos qué queríamos hacer. Pero eso no quiere decir que nos pertenezcamos, porque mire, solo podemos decidir o hacer lo que Dios quiere o seguir al diablo. No hay otra. Entonces, tengo libertad en el Señor para decidir lo que quiero hacer. Tengo la libertad para decidir. Pero lo que haga, o estoy con Dios, o estoy con el diablo. No hay más, no hay el medio. No me puedo ir por ningún lugar en medio. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo necesito entender que le pertenezco a Dios. Mi cuerpo, mi alma, mi espíritu le deben pertenecer a Dios. Y si no le pertenecen a Dios, entonces tenemos otro dueño. Nunca estamos sin dueño. Nunca. Yo soy, como dice, yo no le rindo cuentas a nadie. Sí, siempre rendimos cuentas. Rendimos cuentas y siempre tenemos a alguien a quien le pertenecemos. Solo que a veces no nos damos cuenta y porque no nos damos cuenta nos seguimos engañados. Y eso es lo que quiere el diablo, que sigamos caminando engañados. ¿Para qué? Para que no salgamos del engaño, para que no caminemos en la libertad que el Señor nos ha dado. Cuando uno está engañado no sabe que tiene la libertad. Pero cuando uno ya empieza a entender, a conocer, eso le va dando la libertad para escoger lo que quiere hacer verdaderamente sin que el enemigo le robe. Santidad es aprender a tener en nuestra vida cotidiana la misma vida que hemos recibido de Cristo. Esta vida debe desarrollarse a lo largo de cada día de nuestra vida, en particular en relación con la familia y con los que nos rodean. ¿Por qué es que tenemos que cuidar nuestro comportamiento con aquellos que están cerquitas? Porque mire, los que están cerquitas son los que están viéndonos todo. Aunque nosotros no nos demos cuenta, mire, si nos cae un martillo en un dedo, los que están cerquitas ahí van a oír que gritamos. Si gritamos hay un Dios mío o si gritamos otra cosa. ¿Y qué les vamos a decir si ellos ya vieron? Entonces, necesitamos, para dar un buen testimonio, tenemos que dar un buen testimonio a los que están cerquitas, porque los que están cerquitas, dice la palabra del Señor, que debemos de ganar a las personas sin que van a pensar de nosotros. Y ahí es donde hemos fallado. Porque la palabra es clara, ¿verdad? Dice que tenemos que ganarnos sin palabras. Pero nosotros queremos ganarlos por medio de las palabras nuestras. Y no, es por medio de lo que nosotros estamos, el comportamiento nuestro. Es por medio de eso. Y así es como nosotros tenemos que seguir trabajando y en nuestro carácter. Mire, el trabajo más grande, yo creo que tenemos. Trabajar en nosotros mismos. Romper todos esos patrones, todas esas cosas que el enemigo ha puesto en nosotros desde chiquitos, todas esas mentiras. Quitarlas de nosotros, echarlas fuera. ¿Para qué? Para que podamos caminar en la libertad que el Señor nos da y ser las personas que Él anhela y desea. Y entonces sí, la gente que nos mire va a poder mirar la vida de Cristo en nosotros. Y poder decir verdaderamente, esta persona sí es de Cristo. O sin que nosotros le digamos soy cristiana, ellos ya sepan que somos cristianos y se acerquen a nosotros, ¿verdad que eres cristiano? Sí. ¿Por qué? Porque lo miran a través nuestro. Y no que nosotros tengamos rótulos y rótulos, ¿verdad? Soy cristiana, pero mis hechos dicen otra cosa y entonces nadie me cree. Hebreos 12:14 nos dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Nadie. Y nadie es nadie, ¿verdad? No vamos a poder decirle al Señor esto o aquello porque acuérdese lo que dice la palabra, apartaos de mí, hacedores de maldad. Que en tu nombre, Señor, hicimos esto, en tu nombre lo otro. Y Él va a decir, apártense de mí, no los conozco. ¿Por qué? Porque no estamos caminando en el camino que Él anhela, que Él desea, lo que Él ya estableció para nosotros. La santidad es el don de Dios que cumple
todas las aspiraciones humanas es la plenitud de la vida cristiana, que consiste en unirse a Cristo, aprendiendo a vivir como hijos de Dios con la gracia del Espíritu Santo, viviendo en la perfección de la caridad, mire, en la perfección. Ahí es donde debemos de vivir. Romanos 5:21 nos dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Cristo Jesús, Señor nuestro. Mire, ¿quién es nuestro Señor? El Señor Jesucristo. ¿A quién tenemos que honrar? A Él, ¿verdad? Entonces, que no gobierne en nosotros ni la soberbia, ni la rebelión, ni ninguna otra cosa, sino que gobierne el Señor. La santidad es un llamado, también es posible y necesario. El Señor nos hace el llamado a ser santos. ¿Por qué? Lo leímos antes, porque sin santidad nadie va a poder ver al Señor. Entonces es un llamado, pero también nos da el Espíritu Santo para que nos ayude a caminar en esa santidad. Por eso es que puede ser posible, porque tenemos ya al Espíritu Santo, que es nuestro Consolador, es nuestro consejero, y ya Cristo también pagó por nosotros en la cruz. Eso nos redime de todo pecado cuando pedimos perdón, cuando nos entregamos a Él, y eso hace posible que podamos tener la santidad y podamos caminar en ella. Y es necesario, ¿por qué? Porque sin ella no podemos acercarnos a Dios. Efesios 5:3 nos dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a los santos. Mire, ¿a quién les conviene? A los santos. ¿Quiénes son los santos? Usted y yo. ¿Por qué? Porque somos muy buenos. No, porque somos lavados con la sangre de Cristo. Eso es lo que nos hace santos, que somos lavados con la sangre gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Y es por su gracia, por su amor y misericordia. Dios llama a sus hijos a vivir una vida de santidad, la cual es posible gracias a la obra de Jesucristo. Él entregó su vida por nosotros para purificarnos y hacernos santos. Mire, Él se entregó, lo hizo todo posible para que nosotros fuéramos santos. En Efesios 5:27 nos dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Mire, Él hizo todo eso, pagó todo lo que se necesitaba pagar para que nosotros estuviéramos sin mancha y sin arruga. ¿Para qué? Para cuando Él venga, Él podernos tomar y llevar con Él. Pero qué triste es que nosotros no valoremos ese sacrificio tan grande, ¿verdad? Eso es lo más triste, que no le demos el valor que realmente tiene, que como Esaú, ¿verdad? Que tenía hambre, y ¿qué iba a hacer que él con la primogenitura? Dijo, no, si me muero, ¿de qué me va a servir? Mejor dame el plato de comida. Y así nosotros, ¿verdad? A veces no valoramos, no concientizamos el valor que tiene el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Y por eso se nos hace fácil enredarnos en cualquier cosa que no vale la pena. ¿Valía aquello nuestra salvación? No. La salvación es más grande, pero por causa de que no lo concientizamos, por causa de que no lo pensamos, nos metimos ahí en ese charco, y ya cuando tenemos los pies todos enlodados no hayamos qué hacer, ¿verdad? Necesitamos concientizar las cosas y tener ese temor santo y reverente de Jehová a nosotros para poder vivir en la santidad que Él anhela y desea. Punto número 3, Dios es santo. Primera de Samuel 2:2 nos dice la palabra del Señor. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como Dios, como el Dios nuestro. No hay, mire, no hay nadie más que pueda ser como Él. Ni siquiera Dagón, ¿verdad? Porque Dagón fue a parar a los pies del Señor con todo quebrado. Así que no hay nadie que se pueda comparar a Él. En cuanto a Dios, Él es Dios, es el único, y no hay otro como Él. Él es completamente devoto a su propia gloria y santidad. Mire, Dios no estableció sus leyes, nos dio el manual, ¿verdad? Nos dio la Biblia, y Él no va a cambiar, porque mucha gente dice, es que Dios es muy bueno y Dios no puede condenar a la gente.
Dios no lo va a hacer. ¿Sabe por qué? Porque ya lo estableció, ya lo puso aquí. Entonces, cuando nosotros lleguemos, que terminemos aquí en esta tierra y vayamos delante de su presencia, la palabra va a estar abierta y la palabra nos va a estar hablando. Hiciste esto, y en la palabra dice que esto y esto. Y ahí en la palabra nos va a estar hablando porque Él ya lo estableció así. Y Él no va a cambiar nada. Lo que ya está escrito, ya está escrito. No va a decir, ay, no, porque tú te ves muy bonito. Déjate, pongo una estrellita y tú pásate para acá porque estás muy bonito. O porque estás muy esto, porque estás muy lo otro, ya pásate. No. El Señor le dijo a Samuel, le dijo, no lo mires, no mires su hermosura. Porque yo lo desecho, yo no miro hermosura, yo miro el corazón. Entonces al Señor, ¿qué es lo que hace, verdad? Le está mirando lo que hay dentro. ¿Qué motivó que hiciéramos aquello? ¿Por qué lo hicimos todo eso? Y todo eso pues ahí va a salir a la luz, ¿verdad? Y el Señor no va a cambiar. Él va a seguir la misma dirección. Lo que ya está escrito, ya está hecho. No va a haber ahí cambio de ninguna manera. Isaías 40:25 nos dice, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Mire qué preguntas el Señor. ¿A qué me vas a comparar? ¿Quién crees tú que soy yo? Y esa es una pregunta, mire, si nosotros nos detuviéramos un poquito a analizar la pregunta, nos asustaríamos. Porque el Señor nos está preguntando, ¿quién piensas tú que yo soy? ¿Quién? Para que andes haciendo lo que andas haciendo, para que digas lo que dijiste, para que hagas lo que esto. ¿Qué? ¿Que no crees que te estoy mirando? ¿Que no crees que te estoy viendo? Y es tremendo eso, ¿verdad? Porque el Señor nos está preguntando, ¿quién piensas tú que soy yo? ¿Y a quién me vas a comparar? ¿Con quién me vas a comparar? ¿Con quién podríamos comparar a Dios? Con nadie, ¿verdad? Porque en Él no hay nadie con lo que lo podamos comparar, porque Él es único, es el Dios único. Y nosotros necesitamos entender eso para que podamos vivir de la manera que a Él le agrade, que a Él le honre, que a Él le glorifique, que a Él le exalte, para que Él pueda usarnos y pueda libertar a los nuestros a través nuestro. ¿Cómo Él va a poder hacer la obra que Él quiere hacer a través nuestro si nosotros no estamos caminando en la misma dirección que Él? Y vamos en una dirección opuesta, entonces no puede ser, ¿verdad? El Señor no puede obrar a través nuestro. Dios es santo y hará venganza de todo pecado cometido contra Él y contra su pueblo. Mire, Dios se encarga de cualquier cosa que nos hagan, ni siquiera tenemos que enojarnos siquiera por aquello que nos hicieron, porque Dios se encarga. Dios ya lo vio y Él ya lo va a corregir. Quizás va a darle un tiempo a la persona a ver si se arrepiente, y si se arrepiente la persona, pues ya se salvó, ¿verdad? Ya no hubo corrección. A veces estamos nosotros como Jonás allá arriba devisando a ver a qué hora le va a caer el castigo, a ver qué le va a hacer Dios. Y ahí estamos devisando, ¿verdad? Y a qué horas ya viene, y a qué horas, y que le va bien, y entonces nos enojamos. Ahí como Jonás, ¿verdad? Y ya sabía que Dios iba a arrepentir, pero no les quería venir a decir. Nosotros así a veces hacemos, ¿verdad? Esperamos que le vaya mal a la persona porque nos hizo un daño, pero si aquella persona se arrepintió, pues ya el Señor le perdonó. Y nosotros entonces somos los que estamos todos resentidos, todos amargados, y entonces imagínense, entonces nosotros somos los que estamos problemados por la falta de perdón. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Perdonar. Perdonar aunque no nos hayan pedido perdón. Perdonar aunque se sigan portando mal. Perdonarlos, mire, ya Dios se encargará. Y más bien pedirle al Señor que tenga misericordia. Porque a veces no entendemos, ¿verdad? Que el Señor va a pedirnos cuenta no solo de lo que hemos hecho en contra de Él, sino que es lo que hemos hecho en contra de cualquiera de sus pequeñitos, dice la palabra del Señor. Y ahí se nos olvida eso y lo pasamos por alto, pero el Señor no pasa nada por alto. Él está atento, Él está listo a todo. En Ezequiel 38:23 nos dice, y seré engrandecido y santificado, y seré conocido entre los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Mire, cuando Él venga corrigiendo, no va a haber quien niegue que el poder de Dios viene. Mire, cuando tenemos una catástrofe grande, ahora que tuvimos la pandemia, qué cosa tan horrible, que empezó en un lugarcito y mire cómo se extendió por el mundo entero.
¿Y quién la podía detener? Nadie la podía detener. ¿Por qué? Porque Dios lo permitió para darnos un correctivo. Dios quería corregirnos, Él quería a ver si de esa manera despertábamos y lo buscábamos con más fuerza, pero pasó la pandemia y como que nos quedamos más ahí, ¿verdad? Entretenidos y divertidos y como que no entendimos el mensaje. Que Dios nos guarde y no permita que nos llegue otro mensaje más fuerte porque no lo necesitamos, ¿verdad? Necesitamos mejor que Dios nos despierte así suavecito y no bruscamente. Todo lo que Dios demanda de su pueblo encuentra razón en su propia santidad, mire. Todo lo que Dios nos pide es para nuestro bien. Dios nos pide que nosotros caminemos correctamente para que lo honremos a Él, pero los que estamos siendo protegidos de esa manera somos nosotros. Para que no haya puertas por donde el enemigo venga a atacarnos. De esa manera no le estamos dando ni una rendijita al diablo. Ya ve que dice la palabra, ni le deis lugar, ¿verdad? No le podemos dar ni un lugarcito, porque ya por ahí entra a dar guerra. Entonces es una de las cosas que nosotros necesitamos entender, que necesitamos buscarlo a Él con todo el corazón y buscando su santidad, vivir de acuerdo a su plan y propósito para que podamos seguir adelante. Mateo 5:48 nos dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cómo debemos de ser? Perfectos, mire. Y sabemos que la perfección no está aquí en la tierra. El único perfecto era Cristo, ¿verdad? Y ahora el Espíritu Santo, pero en la perfección del Señor Jesucristo, nosotros alcanzamos perfección. Porque cuando yo empiezo a hacer lo que a Dios le agrada, ahí me va perfeccionando, me va haciendo perfecta. Pero cuando yo me rehúso a hacer lo que Dios quiere, pues estoy caminando en oposición a lo que Él anhela y desea. La santidad es la manera de decir de Dios, Él desea que seamos santos, es decir, que seamos como Él, que nos parezcamos a Él en nuestra manera de ser y en nuestra manera de actuar, que tengamos la mente renovada con los pensamientos de Cristo y las obras que nosotros hagamos, que sean las obras del Espíritu. Eso es lo que Él anhela y desea. Primera de Pedro 1:15 nos dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, en toda, mire, no en una parte, en toda nuestra manera de vivir tenemos que ser santos porque el Señor es santo. Y el versículo 16 dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Mire qué bonito. Punto número 4. Podemos ver la santidad en dos formas. Mire, ¿se recuerda usted cuando Moisés recibió las leyes allá en el desierto? En aquel tiempo, para poder ser santos, tenían que seguir las leyes, observar los mandamientos, observar las leyes. Era la manera como podían encontrar la santidad en aquel tiempo. Ahora, en estos tiempos, es a través de Cristo, a través de la obra redentora de Cristo, a través de seguir su palabra. Eso es lo que nos guía a la santidad, ¿verdad? Y el Señor dijo que había puesto 2 mandamientos en vez de 10. Ahora era amarás a Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu alma, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y sabe una cosa que yo he encontrado, y esto es bien triste, que a veces no podemos amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. ¿Sabe por qué? Porque no nos amamos nosotros mismos. Entonces no nos sabemos amar nosotros mismos con el amor santo, con el amor limpio del Señor. Quizás tenemos un amor egoísta, un amor de niño chiquito, pero no tenemos un amor maduro. No nos sabemos amar, no nos sabemos valorar, porque si nos supiéramos amar, si nos supiéramos valorar, viviéramos en la santidad siempre. Porque no queremos pasar allá en el infierno, ¿verdad? No queremos quemarnos. Entonces no nos valoramos. No nos amamos a nosotros mismos. Y porque no nos amamos nosotros mismos, estamos incapacitados a amar a los demás. Porque nadie, mire usted, exprima por más que haga, exprima duro un limón a ver si le saca jugo de naranja. No le va a sacar. ¿Por qué? Porque es limón. Eso es lo que tiene adentro y eso es lo que le va a sacar. Pero agarre una naranja, ¿verdad? Y si no le saca jugo de naranja. ¿Por qué? Porque es naranja y eso tiene adentro.
Y eso es lo que pasa. No podemos sacar de nosotros lo que no tenemos. La palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, de lo que haya en nuestro corazón, eso va a salir. También la palabra dice, ¿verdad?, que no sale agua dulce y agua salada del mismo lugar. Entonces necesitamos entender eso, ¿verdad? Y caminar más buscando la santidad, obedeciendo a Dios, porque eso es lo que nos va a llevar a la santidad del Señor. En Amos 5:14 nos dice la palabra del Señor: buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así dice Jehová Dios de los ejércitos, estará con vosotros. Porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros, como decís. O sea, a veces nosotros decimos, Dios está conmigo, Dios está conmigo. Pero miren lo que dice ahí: buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros, como decís. O sea, lo decimos, pero ¿realmente está o no está? Depende, ¿verdad?, cómo vivimos nosotros. Ahí es donde está la diferencia. Podemos ver la santidad en dos formas. Uno, la santidad del antiguo pacto, o sea, la santidad que buscaban alcanzar al seguir la ley de Dios, que Dios le dio a su pueblo a través de Moisés. Y número dos, la santidad del nuevo pacto, que es la santidad que recibimos por la obra redentora de Cristo. Al no conocer la diferencia, podemos discutir por cosas que nada tienen que ver con la santidad. Mire, yo he conocido lugares donde pelean que porque si se tapan la cabeza, que por si no se tapan la cabeza, que porque si la falda está tan larga, que porque si no está tan larga. Cosas que no tienen nada que ver con la santidad, porque le voy a decir algo: ni la cabeza tapada ni destapada le va a impedir que se vaya con Dios si usted camina en santidad. Y tampoco la falda, que claro, no va a andar con la falda hasta arriba, ¿verdad? Pero una falda normal, Dios no le va a impedir que usted entre al cielo porque trae la falda arribita de la rodilla, o abajito de la rodilla, o hasta los tobillos. Para Dios es lo mismo. Él mira lo del corazón. Ahí es donde está. Le voy a decir, cuando usted ya camina en la santidad del Señor, usted busca vestirse de una manera que usted se sienta más a gusto. Y se va a sentir más a gusto conforme lo que Dios dice, decorosamente, ¿verdad? Es lo que dice la palabra, que vistamos decorosamente. Pero no nos va a impedir, ¿verdad? Que si yo ando con los vestidos arrastrando todo el tiempo y tengo un mal comportamiento, mi falda arrastrando no me va a llevar al cielo. No me va a abrir la puerta del cielo. Y si yo no tengo otra falda más de la faldita que tengo a la rodilla y ando con esa, pero mi vida está dedicada al Señor, al cielo me voy a ir con todo la faldita a la rodilla. ¿Por qué? Porque es el corazón lo que va obrando, ¿verdad? Y eso es lo que necesitamos entender, que es la santidad que está desde adentro de nosotros hacia afuera. Santidad en el corazón. Y va obrando hacia afuera. Tampoco nos podemos fijar, ¿verdad? Si viene alguien con una ropa que se nos parece media rara, si no tiene más, bienvenida sea. No le vamos a cerrar la puerta de la iglesia por eso, les aseguro que las puertas del cielo no se le cierran por eso. Si no tiene otra ropa, bienvenida sea. Y si tiene más y esa es la que se quiso poner porque por cualquier razón, Dios que se encargue. Es cosa de Dios con esa persona. Pero nosotros seguimos caminando en el camino correcto. Juan 1:17 nos dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La santidad debe ser la palabra más importante de nuestro vocabulario, porque Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por la eternidad. Él no cambia, mire. Los que cambiamos somos nosotros, y a veces queremos de alguna manera decir que Dios cambia. Dios no cambia. Él sigue siendo el mismo. Él pedía santidad en aquel tiempo y sigue pidiendo santidad ahora. Él pedía que camináramos en el temor a Jehová en aquel tiempo y sigue pidiendo que caminemos en el temor a Jehová en este tiempo. Dios no cambia. Nosotros somos los que queremos modificarlo.
Pero ahí está el problema, ¿verdad? Y Él no se ajusta a nuestros moldes, esa es otra cosa. Nosotros queremos modificarlo y estirarlo y acomodarlo como nosotros queramos para que se acomode nuestra vida. Eso no lo vamos a poder hacer nunca porque Dios no se acomoda a nuestros moldes. Él no se va a acomodar nunca a nuestra vida. Nosotros queremos acomodarlo, si tengo tiempo yo ahí la acomodo. No, Dios no, Él quiere el primer lugar. Y Él quiere el primer lugar y que todo se acomode a como Él lo ha establecido. Eso es lo que Él quiere. No es que nosotros, pero es que ahora tengo este ratito, voy a leer este ratito la palabra, pero mañana y así. No. Dios quiere el primer lugar. Cuando nosotros le damos el primer lugar, entonces Él nos acomoda las demás cosas para que todo nos vaya saliendo bien, para que todo se vaya acomodando donde debe de ir. Cuando nosotros lo ponemos a Él primero. Y es que nosotros de repente creemos, ¿verdad? Que como nosotros vamos evolucionando según, Dios también. Ahora es más moderno Dios sigue siendo igual. Salmo 103, versículo 1 nos dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Mire, ¿cómo es el nombre de Él? Santo. Y entonces en su santidad, Él, en su amor tan grande, mire, Él quiere compartir su santidad con nosotros. Qué hermoso. La santidad consiste en ajustar nuestra voluntad y nuestras obras a la voluntad y a las obras de Dios, mire. Nuestra voluntad se tiene que ajustar a la voluntad de Dios, no al revés. Yo no puedo hacer que la voluntad de Dios se ajuste a mi voluntad y entonces yo sigo haciendo lo que yo quiero y estoy pensando que Dios está contento conmigo y que Dios está de acuerdo conmigo. No, yo me tengo que ajustar a la voluntad de Dios, a lo que Dios dice. Ahí me tengo que ajustar yo a lo que Él dice. Y también tengo que someter mis obras, lo que yo quiero hacer para hacer las obras de Él. ¿Cuáles son las obras de Él? Las obras del Espíritu Santo. Entonces, cuando en mí están fluyendo las obras del Espíritu Santo, yo me estoy sujetando a las obras de Él. Ya no estoy haciendo las obras que yo quiero. A veces andan haciendo las cosas de malas, ¿verdad? Aventando las cosas para acá y las avienta porque anda de malas, ¿verdad? Y cree uno que está haciendo bien porque está haciendo las cosas. Pero ¿eso le agrada al Señor? No le agrada a Dios. Porque Él mira el corazón, Él mira la actitud con lo que lo estamos haciendo. Entonces, ¿qué es? Cuando caminamos de acuerdo a la obra del Espíritu Santo, estamos haciendo todo con gozo, con alegría, con amor. Es parte del fruto del Espíritu Santo. Con misericordia. Y no para que me vean los demás, no, misericordia. Eso es algo, lo que nosotros necesitamos caminar en esa dimensión. La santidad, si ya lo habíamos leído, Proverbios 9:10 nos dice la palabra del Señor, dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Mire, el temor de Jehová es el principio ¿de qué? ¿Y qué nos pasamos pidiéndole siempre al Señor? Ay, dame más sabiduría. Ay, dame más sabiduría. Y ay, dame más sabiduría. ¿Y qué dice el Señor? Ya te dije, mija, el principio de la sabiduría es el temor a mí. Si me teme y me tiene respeto, entonces ya tienes el principio de la sabiduría. ¿Y cómo voy agrandando la sabiduría? Siguiendo teniéndole más respeto al Señor. Pero yo estoy pensando, y yo no sé ni qué estoy pensando, porque Señor, dame sabiduría, y dame sabiduría, y dame sabiduría, y cuando ya está ahí. Entonces necesitamos entender eso, ¿verdad? La sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor a Dios y el conocer al Señor. Eso es lo que nos da inteligencia. Conocer a Dios nos da inteligencia. Y decimos, ay, esta persona no tiene nada de inteligencia. No conoce a Dios, por eso. Necesita conocer a Dios y listo. Entonces es lo que necesitamos, enseñarles de Dios para que Dios les dé la inteligencia. Punto número 5, la santidad es un don del Espíritu de Dios. Vemos segunda de Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos
de los siglos. Mire, ¿en dónde nos dio la gracia? En Cristo Jesús, nada más. Nos llamó con un llamamiento santo. No fue que nos llamó ahí, no, pues porque no tenía nada que, no hay nadie aquí, se va a llamar aquel y aquel y aquel que vengan. No, Él ya nos había escogido y Él ya sabía para lo que Él nos llama. Lo que no sabemos somos nosotros, ¿verdad? Por eso tenemos que buscarlo a Él para que Él nos vaya enseñando, nos vaya diciendo para qué fue que nos llamó. ¿Cuál es el propósito que Él tiene en nosotros? Y a veces nosotros, fíjense, nos preocupamos mucho. Decimos, ay, yo quiero ir de misionero a esta parte, yo quiero ir a llevar la palabra allá, yo quiero ir a hacer esto allá, y yo quiero hacer hasta allá. Hace mucho tiempo leí un libro donde una muchacha, ella que era enfermera, se había graduado de enfermera, entonces ella quería ir a África de misionera, allá de enfermera. Y ella quería ir a África y quería ir allá a África porque ella iba a hacer su profesión de enfermera, pero allá en África era lo que ella quería, y se le enferma a su mamá. Y se le enferma el papá y se le enferma la hermana. A la mamá no sé qué era lo que tenía, que lo operaron y le tuvieron que dejar abierto el pecho y casi se le salía el pulmón. Entonces ella se la pasaba toda la noche con un trapo puesto en el pecho de la mamá mientras la mamá dormía, tapándole para que no le fuera a salir el pulmón. Y entonces ella le decía, ay Señor, pero ¿por qué me mandaste todo esto? ¿Por qué me pusiste a hacer todo esto? Y mira cuánto trabajo, yo ni duermo y esto y lo otro. Mi hija quería ser misionera. Ahí está el trabajo. El Señor cambia las cosas, mire como Él quiere. Aceptamos ese don cuando decidimos hacer aquello que aumenta el poder santificador del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando nosotros estamos aceptando que Dios empiece a obrar en nosotros, es cuando empieza el Espíritu Santo a obrar. Cuando nosotros lo aceptamos, cuando nosotros le damos lugar, entonces Él empieza a obrar. Romanos 12:1 nos dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y Lucas 8:16 nos dice, nadie que enciende una luz la cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Mire, nosotros somos la luz y no tenemos que andar escondidas a la secreta, ¿verdad? Al contrario, tenemos que mostrar al Señor. ¿Y cómo lo mostramos? Caminando en su santidad, buscándolo a Él como Él quiere, como Él anhela y desea. Porque no es tanto lo que digo, es más lo que se ve a través de mí. Eso es lo que va a dar la muestra. En conclusión, las palabras santidad significa ser perfecto, libre de toda culpa. La santidad de Dios exige sumisión, obediencia y adoración. Dios es santo y su santidad la podemos ver en dos formas. La santidad es un don del Espíritu Santo. Isaías 35, versículo 8 nos dice, y habrá allí calzado y camino y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Mire qué bonito. Por torpe que sea, no se extraviará. Pero tenemos que llegar a ese camino, pero es el camino de la santidad. Así que aun cuando vayamos ahí, cayéndonos con los niños que están empezando a caminar, si vamos en ese camino, el Señor nos va guiando y el Señor nos ayuda a caminar en él. Póngase de pie, vamos a orar. Por favor. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias, precioso Dios, por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque eres tú, Señor, guiándonos a toda verdad y justicia. Eres tú enseñándonos, eres tú fortaleciéndonos, eres tú guardándonos, eres tú sustentándonos, precioso Dios santo y poderoso. Gracias por esta palabra, precioso Dios santo y poderoso Dios, que tú, precioso Dios, en tu gracia, en tu amor, en tu misericordia, en tu bondad infinita nos has dado esta noche, para que podamos caminar conformados a tu voluntad y ser los siervos que tú anhelas y deseas, Señor, que podamos reflejarte a
ti, precioso Dios santo y poderoso, que no tengamos necesidad de identificarnos, Señor, sino que los demás, Padre, nos miren y te vean a ti a través nuestro, precioso Dios santo y poderoso. Ayúdanos a caminar en esa santidad, Padre. Fortalece nuestro espíritu, Padre bendito de gloria. Oh, precioso Dios, renueva el espíritu de nuestra mente, quita la cauterización de nuestra conciencia, Padre, para que, precioso Dios, no le llamemos malo lo bueno ni bueno lo malo, precioso Dios santo y poderoso. Deshace en nosotros, Señor, los malos juicios, los malos hábitos, el mal temperamento, precioso Dios, el mal carácter, deshazlo, Padre, porque no te sirven, precioso Dios santo y poderoso, y ayúdanos, Señor, danos la mansedumbre, danos la humildad, precioso Dios, que necesitamos, Padre, oh precioso Dios, para reflejarte a ti en la tierra, sin estar preocupados, precioso Dios, de lo que pase, sino servirte completamente en todo tiempo y en todo momento. Ayúdanos, precioso Dios. Refresca, Señor, nuestro espíritu, Padre. Dale esa frescura que necesita, precioso Dios. Quita el adormecimiento, quita el cansancio, quita el agotamiento, precioso Dios santo y poderoso. Venga usted, Señor, renovándolo, Señor. Quite todo lo que, oh precioso Dios, se ha endurecido en él, todo lo que se ha envejecido, Padre. Venga usted limpiando todo eso, precioso Dios santo y poderoso, y háganos esas nuevas criaturas que usted dice que somos, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo se lo pedimos. Queremos ser tu templo, queremos ser morada suya, mi Dios eterno, santo y poderoso. Ayúdenos a hacerlo, Padre. Ayúdenos, precioso Dios, a dar buen testimonio, Señor, no solo a los que están lejos, sino también a los que están cerquitas, Padre. Oh, precioso Dios santo y poderoso, para que puedan verlo a usted a través nuestro. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo se lo pedimos todo, precioso Dios santo y poderoso, y así lo recibimos dándole muchas gracias por todo, precioso Dios. Rogamos que ángeles poderosos de guerra nos cuiden y nos protegen a donde quiera que vayamos, Padre. Siga usted obrando gloriosamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo se lo pedimos, Padre. Siga ministrándonos, Espíritu Santo, aún mientras dormimos, Señor. Denos esos sueños, esas visiones que necesitamos, Padre, para comprender mejor nuestro verdadero estado espiritual, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo se lo pedimos y así lo recibimos todo, dándole muchas gracias por todo y cancelando toda venganza de cualquier manera en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos, que el Señor me los bendiga rica y abundantemente y les guarde y les proteja. Bendecidos, mis hermanos.